Mencionado, muy buenas tardes jóvenes, les informo que estamos grabando la clase. Como habíamos mencionado en la clase anterior, en esta primera parte, o en esta introducción a la física, mejor dicho, como es Física General 1, vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos. En nuestro caso, vamos a estudiar cinemática, que son cuerpos en movimiento, y la dinámica, que sería las causas del movimiento de los cuerpos. Bien, entonces vamos a empezar. Esto sería, bueno, estudiar dos trabajos principalmente, el trabajo de Galileo Galilei y el trabajo de Newton. A su vez hubo muchas otras contribuciones, ¿verdad? No, esto pues no lo hicieron solos. Y vamos entonces a definir pues el movimiento, en este caso movimiento rectilíneo o movimiento en línea recta. Hay varias formas o hay varios tipos de movimiento en línea recta. Vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Definimos algunos conceptos que necesitamos inicialmente. Por ejemplo, distancia, sí, que sería pues la longitud de separación que hay entre dos puntos. Pero en este caso, el de la distancia recorrida, pues esta longitud puede variar según la trayectoria que usted escoja. La distancia, que sería una medida de longitud en metros en el sistema internacional, es una cantidad física escalar, es decir, solo tenemos el magnitud y la unidad. Tenemos el desplazamiento también como una cantidad física, pero, y también eso sería una longitud entre un punto 1 y un punto 2, pero aquí no hay opción de trayectorias. Va en línea recta del punto 1 al punto 2. Entonces, este desplazamiento es un vector, una cantidad física vectorial. ¿Qué quiere decir vectorial? Bueno, tiene una magnitud, tiene su unidad, que en este caso también es el metro para el sistema internacional, pero adicionalmente a eso tiene una dirección. Para el ejemplo que estamos viendo en pantalla, el vector desplazamiento en este caso es un vector que inicia en el punto P1 y va en dirección al punto P2 o del punto X1 al punto X2. Vean ustedes la diferencia que hay entre distancia y desplazamiento. Distancia es escalar, desplazamiento es vectorial. La distancia le dice la longitud que hay entre el punto P1 y P2 de acuerdo a la trayectoria que usted elija. O sea que pueden haber diferentes distancias porque pueden haber diferentes trayectorias. El desplazamiento pues es un vector, es uno solo, va en línea recta y la dirección nos indica dónde partimos y a dónde llegamos. El desplazamiento, si usted lo quiere representar de una forma matemática, sería pues la posición final menos la posición inicial. En una dimensión, ¿verdad? Posición final menos inicial. La rapidez es una cantidad que se construye a partir de la distancia y el tiempo. ¿Cuánta distancia recorre usted en un cierto tiempo? Bueno, eso es la rapidez. Si es distancia promedio, es rapidez media. Entonces, rapidez la vamos a definir como distancia sobre tiempo. Rapidez es una cantidad escalar. Por ejemplo, si usted ve en su automóvil y viaja a 100 kilómetros por hora, bueno, eso sería un ejemplo de rapidez.
En el caso de velocidad media, la velocidad media se construye a partir del vector desplazamiento. Entonces, el desplazamiento sobre el tiempo nos da la velocidad media. También, al igual que en la rapidez, la unidad es el metro sobre segundo para el sistema internacional. Pero con la velocidad ya usted sabe hacia dónde va. Es un vector. Por lo tanto, ya no sería, digamos, 100 kilómetros por hora. Ahora sería 100 kilómetros por hora en dirección al norte. 100 kilómetros por hora en dirección a la universidad. Ya está desesperado por llegar a clase. 80 kilómetros por hora en dirección a su casa. Entonces ya la velocidad pues conlleva ese extra de decir hacia dónde se dirige. Hacia dónde se dirige. Bien, en este caso hablábamos de velocidad media. ¿Qué sería una especie de velocidad pues promedio, verdad? Si hablamos de una velocidad instantánea, entonces sería la velocidad en un cierto instante de tiempo. Ahí pues hablaríamos de el límite cuando t tiende a cero de esta expresión, que no es otra cosa que la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces sí, se puede usar bastante cálculo en física. Bien, la rapidez instantánea será la magnitud de la velocidad instantánea. De nuevo, no necesariamente rapidez y velocidad van a ser lo mismo. Vamos a ver ejemplos de eso más adelante. Pero en el caso de un objeto que viaja en línea recta, como los que estudiamos acá, la rapidez instantánea suele ser la magnitud de la velocidad instantánea. Un concepto diferente a los anteriores sería el de aceleración. La aceleración es un vector. Como tal, se construye a partir de la velocidad. Entonces, la velocidad se construyó a partir del desplazamiento. El desplazamiento era cambiar de posición, ir del punto 1 al punto 2. Bueno, la velocidad fue ese cambio de posición con respecto al tiempo. En el caso de la aceleración, pues se construye de una manera similar y es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Eso sería la aceleración. Para esto, pues ya es una cantidad puramente vectorial. No hay algo así como una especie de análogo, un análogo escalar, no lo hay. Simplemente es una cantidad vectorial. Tenemos entonces aquí la aceleración media, que puede escribirse, si es en su forma instantánea, es en un instante de tiempo, como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero, a su vez, se puede escribir como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Ejemplos de aceleración, pues los tiene usted ahí afuera todos los días. Con los automóviles, estos cambian de velocidad, ya sea que la incrementen o que la disminuyan. Bueno, ahí son ejemplos de cuerpos que están acelerando. Bien, entonces estas son las cantidades principales para estudiar el movimiento rectilíneo de los objetos. Ahora vamos a estudiar casos específicos. Por ejemplo, en esta primera unidad vamos a estudiar movimiento con aceleración constante. Es decir, la velocidad puede cambiar, sí, pero la aceleración no cambia. Es decir, si un objeto siempre acelera
a 1 metro por segundo cuadrado. En este caso, la aceleración tiene unidades de metros sobre segundo cuadrado. Entonces, en este caso, pues, si esta aceleración se define inicialmente como 1, pues va a seguir siendo 1 siempre. Y en el caso de que sea constante, hay ecuaciones que se vuelven válidas. Por ejemplo, vamos a ver si las encierra acá. Aquí. Estas dos expresiones se pueden deducir. Una de ellas nos dice que el valor de la velocidad final de un objeto que acelera de forma constante es igual a la velocidad inicial que éste tenga más la aceleración por el tiempo que este objeto se encuentre acelerando. Por ejemplo, si hay un automóvil que tiene una aceleración de 2 metros por segundo y usted sabe a qué velocidad iba inicialmente, usted puede determinar a qué velocidad irá después de transcurrido un cierto tiempo. Claro, siempre y cuando la aceleración se mantenga constante, que esto implicaría que el conductor tuviera el pie en el acelerador y siempre en la misma posición. Y no cambiara tampoco de marcha, ¿verdad? Se mantuviera siempre en la misma marcha. Vean ustedes que por ahí van apareciendo ciertas limitaciones del modelo. Aparecen ciertas limitaciones. No estamos considerando resistencia del aire, no estamos considerando que hay baches en el camino, no estamos considerando que hay otros automóviles. Y como la aceleración no puede cambiar, si es positiva, debe ser positiva siempre. Si es 5, debe ser 5 siempre. Esto no pasa en el mundo aquí afuera. Cuando usted sale a la calle, eso no pasa. Usted tiene que acelerar, tiene que frenar, tiene que retroceder incluso. ¿Sí? Entonces, el modelo sirve para esta situación idealizada. Bien, la otra expresión que se deriva de tener una aceleración constante es esta de acá abajo, que nos permite determinar en qué posición se encontrará el objeto después de que ha transcurrido un cierto tiempo. De nuevo, manteniendo la aceleración constante, donde estas cantidades son posición inicial, velocidad inicial, t es tiempo transcurrido, el tiempo a partir en el cual usted desea saber qué está pasando. Y tenemos acá la aceleración. Esto de acá es la posición final, es decir, en qué punto se encuentra el objeto después de transcurrido cierto tiempo. Puede trabajar aquí para obtener una expresión que no depende del tiempo. Esa expresión es esta de aquí abajo, encerrada en color rojo. Bien, entonces si usted expresa, perdón, si usted toma las dos ecuaciones anteriores, hace algo de álgebra sencilla, obtiene esta expresión que pues relaciona la velocidad, el cuadrado de la velocidad final con el cuadrado de la velocidad inicial y la aceleración y la aceleración y el cambio de posición, es decir, el desplazamiento. Aquí no aparece el tiempo, esa es una ventaja. Entonces, usted puede encontrar, digamos, el cuadrado de la velocidad final si conoce la velocidad inicial, si conoce la aceleración y si conoce el punto de partida y el punto de llegada del objeto. Esto podría ser especialmente útil en una carrera donde usted ya sabe dónde está el punto de inicio y dónde está la meta. Entonces, perfectamente podría ser útil esta ecuación y quizá el tiempo fue muy corto como para medirlo o no tenía un cronómetro o simplemente usted no estaba ahí cuando sucedieron las cosas. Y entonces usted aún así puede encontrar qué tan rápido iba al finalizar el movimiento. Y puede ver también una expresión donde no aparezca la aceleración. Pues muchas veces usted no tiene un instrumento para medir la aceleración
Y es más fácil conocer el punto inicial, el punto final y un cronómetro, creo que todos lo tenemos, ya sea en nuestro reloj o pues en su teléfono celular, todos lo tienen. Entonces es mucho más fácil medir el tiempo y medir las posiciones. Las velocidades se las puede dar, si hablamos de un automóvil, se las da el mismo automóvil. ¿Sí? Él tiene su propio medidor de velocidad. Entonces, con esta expresión usted puede trabajar para conocer dónde va a estar el automóvil dentro de mucho tiempo sin conocer el valor de la aceleración. Resumiendo entonces, cuando la aceleración es constante, estas son las 4 ecuaciones que utilizamos para modelar estos objetos. Estas son las 4 ecuaciones que vamos a utilizar. Hay varias formas de deducir estas ecuaciones. Una fue a partir de las definiciones de desplazamiento, velocidad y aceleración que definimos anteriormente al inicio, y las otras son por integración. Bueno, hay varias formas de llegar a las ecuaciones. Si usted hace integración, pues puede llegar. O si usted hace derivación de cierta expresión, pues usted llega a la siguiente. Recordando que, las definiciones, tenemos la posición, tenemos la velocidad, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo, y la aceleración, que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y entonces usted podría deducir estas ecuaciones. Y justamente esto se los cuento, o llegamos hasta aquí, porque justamente Newton, pues Newton logra modelar, aparte de modelar pues lo que él quería, que era el movimiento de cuerpos celestes, logra modelar también objetos aquí en nuestro planeta. Y por eso decimos que el trabajo de Newton es una generalización del trabajo de Galileo. Galileo describe el movimiento de los cuerpos. Pues Newton viene con su modelo, también llega a deducir las ecuaciones de Galileo. Galileo presenta estas 4 ecuaciones. Estas 4, ¿sí? Con la formulación que hace Newton, puede resolver más problemas, pero aparte de eso, si usted hace esta labor de encontrar la velocidad y la posición de un objeto por integración, usted llega a las ecuaciones de Galileo. Entonces, pues eso le da una señal de que va por un buen camino, y es justamente así como se trabaja actualmente en la física teórica, de los modelos que ellos proponen, de alguna forma, mediante operaciones matemáticas, claro está, deben llegar o deben modelar fenómenos ya conocidos mediante pues ecuaciones ya conocidas. Deben poder llegarse de ecuaciones extrañas o abstractas, muy complejas, a las ecuaciones que ya conocemos, ¿sí? Eso les da una señal a ellos de que pues su modelo puede funcionar. Ojo, al final esto debe comprobarse siempre con la experimentación. Recuerden que, como lo mencionamos en la primera clase, física pues modela fenómenos naturales, y entonces si el modelo no va acorde con el fenómeno natural, pues no sirve, no estamos haciendo nada. Entonces, vamos a compartir esta otra. Entonces siempre estamos sujetos a la evidencia, a lo que nos dé el fenómeno natural. Vamos a iniciar con esta otra presentación. Hablamos siempre de movimiento rectilíneo, pero en el anterior, disculpen, en el anterior aclaro que es movimiento rectilíneo, pero es movimiento rectilíneo horizontal. No está incluido el movimiento vertical. El movimiento rectilíneo vertical
se le llama caída libre. Ahora sí. Entonces en la caída libre, lo que se encontró es que todos los objetos que usted lanza de forma vertical regresan al suelo. Habrán escuchado ustedes la frase todo lo que sube cae. Resulta que cuando estos objetos caen, y esto lo encontró Galileo, todos caen con la misma aceleración. Todos caen con la misma aceleración. Cuando el movimiento es vertical, entonces la aceleración es conocida y tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. 9.8 metros sobre segundo cuadrado o, bueno, 32 pies por segundo cuadrado. Ojo, si usted lee el libro, en el libro usted encontrará que el valor promedio de la aceleración gravitacional es 9.81 y es correcto, y es correcto. Pero resulta que es que el valor de la gravedad, de la atracción gravitacional, depende de la altura en la que usted se encuentre y de la posición del planeta en la que usted se encuentre también. Entonces, si usted se encuentra a nivel del mar, el valor de la aceleración gravitacional sí es 9.8066, redondeado 9.81. Pero si usted mide la aceleración gravitacional aquí en Tegucigalpa, va a encontrar que es de 9.785, si no me equivoco. Y entonces, redondeada queda en 9.8. Por eso nosotros utilizamos 9.8, porque si hacemos el experimento aquí, pues esa es la aceleración gravitacional. Estamos a 1000, si no me equivoco, estamos alrededor de 1078 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esa altura sobre el nivel del mar cambia la aceleración gravitacional. Un cambio muy ligero, ¿verdad? Pero, pues un cambio al final. Bien, ya tenemos una gráfica de posición versus tiempo. Si usted tiene graficada la posición en función del tiempo, entonces la pendiente de esta gráfica le estará dando a usted la velocidad, ¿sí? Donde una pendiente positiva indica una velocidad positiva y una pendiente negativa pues indicará una velocidad negativa. Perdón. Ahora bien, si la pendiente es cero, o en este caso de aquí, en el punto C, donde pues tenemos que la línea tangencial a esa curva es horizontal, en ese punto la velocidad es igual a cero. Bien, entonces, cuando usted tenga una gráfica, bueno, en el examen van a tener gráficas, te los comento. Entonces, cuanto más pronunciada sea la pendiente, mayor será la velocidad del objeto. Si la gráfica fuera de velocidad versus tiempo, entonces la pendiente les estaría dando a ustedes la aceleración, solo para que lo tengan en cuenta. Y bueno, dependiendo del signo de la pendiente, puede ser aceleración positiva, negativa o incluso cero. Bien, es posible, es posible que haya aceleración diferente de cero y que haya velocidad cero. Es posible. Es posible también que haya velocidad diferente de cero, pero aceleración igual a cero. Y es posible que la velocidad y la aceleración tengan signos opuestos. Eso también, eso también es posible. Por ejemplo, vamos a ver cada uno de estos casos. Si un objeto tiene aceleración y esa aceleración va en la misma dirección que su velocidad,
el objeto cada vez irá más rápido. Incrementará su velocidad, dado que la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección. Si el objeto tiene una velocidad, pero tiene aceleración cero, si este es el caso en el que la aceleración es cero, la velocidad del objeto no cambia, ¿sí? Si inició con 10 metros por segundo, va a terminar con 10 metros por segundo, ¿sí? A lo largo del tiempo. Un ejemplo de esto es la luz, cuya rapidez no cambia. Decimos entonces que la luz no acelera y siempre se mueve con la misma rapidez. Es posible también que un objeto no tenga velocidad cero y tenga aceleración. Esto ocurre, bueno, ocurre en muchos casos, pero el más fácil de observar es en la caída libre, cuando usted lanza un objeto al aire. Cuando usted lanza un objeto al aire, la aceleración de este objeto siempre es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado en dirección hacia abajo. Aunque el objeto vaya con una velocidad hacia arriba, habrá un punto en el que se va a detener y luego comience a caer de vuelta hacia el suelo. En ese punto donde se detuvo, su velocidad fue cero, pero la aceleración no es cero, siempre fue 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, sí es posible que haya aceleración diferente de cero con una velocidad igual a cero. Bien, acá tenemos otro ejemplo donde tenemos un objeto con una velocidad, en este caso es una velocidad hacia la izquierda, y la aceleración es cero. Aquí pues la velocidad no va a cambiar, se va a mantener siempre como una velocidad que va hacia la izquierda, y lo que cambia es la posición, que cada vez más se va a acercar hacia la posición cero. Y en este caso, en este último caso, donde la velocidad tiene signo opuesto a la aceleración, hablamos de un objeto que eventualmente se va a detener. Para hacerlo corto, un objeto siempre va a querer moverse en la misma dirección que su aceleración. Es decir, si su aceleración es hacia la derecha, el objeto eventualmente se va a terminar moviendo en la misma dirección que la aceleración. De forma que, en este caso, un objeto que tiene velocidad en dirección opuesta a su aceleración es un objeto cuya velocidad va a disminuir a lo largo del tiempo. En algún punto se hace cero. Y si todavía existe aceleración, pues va a empezar a moverse en la misma dirección que su aceleración. Bien, acá tenemos, pues, un ejemplo gráfico, ¿sí? De aquí graficamos velocidad versus tiempo. Entonces acá tenemos primero tenemos aceleración positiva, luego aceleración cero y luego aceleración negativa. ¿Por qué aceleración? Porque es una gráfica de velocidad versus tiempo. Aquí la pendiente de la gráfica, o la pendiente en cada uno de estos puntos, nos da la aceleración del objeto. Y bueno, acá tenemos nuevamente, a manera de repaso, el mismo caso, ¿verdad? Donde acá tenemos velocidad en dirección opuesta a la aceleración. Este es un objeto que eventualmente se detiene y se mueve en dirección de la aceleración. Este es un objeto que cada vez va más rápido. Este es un objeto que siempre se va a mover a la misma velocidad. De nuevo, acá tenemos un objeto que eventualmente se detiene. Y acá tenemos un objeto que cada vez va a ir más rápido, pero en dirección hacia la izquierda, en este caso. Yo se los cuento como si fueran objetos diferentes, pero esto perfectamente puede ser un solo objeto haciendo, por ejemplo, un movimiento en caída libre, donde usted lanza el objeto hacia arriba
Y entonces, mientras el objeto se mueve hacia arriba, este va desacelerando, es decir, su velocidad va disminuyendo. En algún momento llega a la parte más alta y en ese punto su velocidad es cero. Bueno, aquí no está ilustrada esa parte. Y luego el objeto cae, que sería este punto de acá, donde se mueve en la misma dirección de la aceleración y cada vez va más rápido. Bien, nos quedamos por aquí, jóvenes, el día de hoy. Si alguien tiene una consulta, puede hacerlo en este momento.